Sean todos bienvenidos a este su podcast católico, Jóvenes en Fe. Jóvenes en Fe. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por todos, que nos queramos siempre más. Hola, sean todos bienvenidos a este su octavo episodio de su podcast católico Jóvenes en Fe. Mi nombre es Luis Edgar Huitrón. Mi nombre es Karen Rodríguez. Yo soy Ian García. Y mi nombre es Carla Romo. Y antes de empezar con el día de hoy, vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Amén. Primero que nada, pues para saludarles a todos los que nos están escuchando en estos momentos, queremos mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. A todos los que nos han ayudado a compartir, a seguirnos, a darle me gusta, pues le agradecemos todo su apoyo de esta manera. Pues sin duda alguna seguimos siendo más los que estamos escuchando lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras personas. Sigamos dejándonos sorprender por Dios. Entonces, ya para entrar de lleno al tema del día de hoy, vamos a hablar sobre algo muy importante que yo creo que vivimos día tras día o tratamos de vivir día tras día. Y esto es sobre la conversión. Si todos nos están escuchando y han tenido ya su primer encuentro con el Señor, sabemos que dentro de los primeros retiros que vivimos, que es el seminario de vida, hay incluso un tema que se llama fe y conversión. Y ahí empezamos a descubrir qué implica esta parte de la conversión o qué significa verdaderamente el convertirse. Y dentro, bueno, por ejemplo, en el primer episodio yo les decía que era químico, al igual que mi madrina. Entonces, cuando hablamos de un proceso de conversión, pues significa que es el cambio de algo, el cambio. Yo creo que todos en la escuela vimos conversiones de unidades, conversiones de números, conversiones de muchas cosas. Entonces, todo esto significa un cambio. Al hablar de la conversión, entonces, vamos a hablar de este cambio. Y dentro de la iglesia, o dentro de nuestro conocimiento con Dios, estamos hablando de nuestro cambio como persona para ser más agradables a Dios. Cuando estábamos organizando sobre qué hablar este día, yo les sugería a los muchachos hablar sobre la conversión. Y ahorita les compartía que había decidido hablar sobre este tema porque acabo de vivir un retiro. Ay, viene llenísima la cara. Acaba de llegar, viene bien quemada, bien roja, si usted la ve. Va a decir, ella no estaba aquí. Es que estábamos en un monte santo. Literal, sí, en el monte. Pero hagan de cuenta que dentro de los temas que se nos compartieron, este retiro se llama Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo. Y ya les habíamos hablado de él en unos episodios anteriores. Y su sede de este año fue en Guadalajara, Jalisco. Les mandamos un saludo a los de Guadalajara. Saludos. Saludos. Y nos hablaban dentro de los temas sobre la conversión. Y nos decían que la conversión es un proceso que se termina, ahora sí que hasta que te mueres. Uy. Y cuando decían eso, la verdad a mí como que me explotó la cabeza. Porque a veces uno cuando está en este caminar piensa que cuando tiene su primer encuentro con Dios y su vida se empieza a transformar, ahí se acabó su conversión. O que solo la conversión es como que algo de que tu vida era de una manera y cambió radicalmente. Y cuando el predicador nos compartía que la conversión se acaba pues hasta que te mueres, yo me quedaba pensando en que como a veces creemos que ya conocemos a Dios y que ya nos hemos convertido, pero no es real. O sea, Dios siempre quiere que nos convirtamos todos los días y no solamente decir de que ay, yo ya tuve mi proceso de conversión y ya soy completamente otra persona, pero no. Sí, estamos llamados a vivir la conversión todos los días de nuestra vida. Y nos compartían durante el tema que a veces dentro de la conversión pues va a haber momentos en donde te vas a caer o donde vas a dudar o donde vas a titubear, pero tienes una comunidad que te respalde y que te ayuda a salir de eso. Y yo me acordaba mucho de todos mis hermanitos de comunidad y de mis amiguitos aquí sentados en este lugar que estamos en el podcast, porque a veces uno en su proceso de conversión cae y sin darse cuenta sus hermanos lo están sosteniendo pues de la oración y de muchas otras cosas, ¿no?
Y a mí me llamaba mucho la atención eso de que tu conversión termina hasta el día en el que ya no estás en este mundo. Porque a veces creemos que ya estamos tan llenos del Señor que ya no hay nada más en nuestra vida que podamos cambiar. Pero Dios siempre encuentra algo que transformar en cada uno de nosotros. Ahorita que comentabas de que no terminamos de nuestra conversión hasta el día de nuestra muerte, recordé hace muchos años en un retiro de evangelización, mi mamá estaba compartiendo el tema de fe y conversión. Ajá. Y nos contaba como un cuento que eran de unas tacitas que entraban, pues ahora sí que pues a donde hacen tazas. Pero A la tacería. a la tacería. Y que venían así todas destruidas y así, y las metían así al fuego y las sacaban y todavía no quedaban bien. Le ponían otra cosita, las metían otra vez al fuego y todavía no quedaban bien, las sacaban y así le iban poniendo pedacitos o las iban formando mejor o así. Y que cuando ya estaba bien la tacita, era ya cuando Se graduaba. cuando ya estaba perfecta. Y cuando ya estaba perfecta es porque ya estaba, pues, bueno, poniéndole en conclusión con nosotros, ya estaba en el cielo. Porque nosotros siempre vamos a estar, ahorita como decía Karen, siempre vamos a tener algo que el Señor quiera transformar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, y eso lo va a ir transformando. Y ya cuando ahora sí que no tengamos algo que nos pueda transformar, es porque ya vamos a estar en presencia del Señor, Dios mediante, ¿verdad? En presencia del Señor y, por ejemplo, decirlo así, como los santos, llegaron ya a su perfección, que es la santidad. Ahorita cuando Karen mencionaba este punto de la... ¿Cómo dijiste? La conversión es un proceso. Es un proceso desde que te mueras, ¿no? Hasta que te mueres. Hasta que te mueres, sí. Yo había escuchado esa definición, pero como un proceso de conversión continua. O sea, así tiene que ser nuestra vida, un proceso de conversión continua. Porque al fin y al cabo todos los días tienes que amar y todos los días tienes que intentar agradar a Dios. Y va a haber uno de tus días, te lo aseguro, persona que nos oyes, que algún día de tu vida no vas a agradar a Dios. Y ese día tu conversión se detuvo y tienes que volver a empezar tu conversión. Al momento de nosotros pecar, pues ya no estamos agradando a Dios y debemos de seguir este caminar de conversión. Y fíjense que como en abril me había tocado vivir un retiro nacional también de jóvenes evangelizadores y formadores. Y justamente también hay un tema que nos compartían. Era esta parte de la conversión y que tal vez muchos de los que nos escuchan ya tienen un camino recorrido durante estos momentos o en estos momentos. Y tienen un servicio y tal vez ya tienen muchísimos años que han estado al servicio de la iglesia y del Señor, ¿no? Pero nos decían que a veces eso nos llevaba a creer que la conversión es para los que están nada más allá afuera y no. Nos hacían ver que la conversión pues es para cada uno de nosotros, pues Jesús quiere entrar a vivir y acercarse también a nosotros en todo momento para recordarnos en cada día que nos tenemos que convertirnos. O sea, todos los días tenemos algo que cambiar, todos los días tenemos algo que mejorar, todos los días tenemos algo que ofrecerle a Dios dentro de nuestros malos hábitos que a veces tenemos, ¿no? Y nos decían, hay que convertirnos hasta estar a la altura de un hijo de Dios. Dice, esa es como nuestra meta, el comportarnos verdaderamente como un hijo de Dios y que toda nuestra conversión sea hasta que seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces, yo creo que en esta parte muchas veces decimos, ay, es que yo ya dejé todo y ya hice de todo, pero tal vez no he estado verdaderamente a esa altura de hijo de Dios, pues creo que es como un punto de partida o la meta en la que tenemos que tener. O sea, recordar que en donde sea que nos encontremos tenemos que comportarnos y tenemos que vivir como hijos de Dios. Sí, como buen cristiano, ¿no? Cuando retomando lo que dice Edgar, se me hace muy acertado esto de siempre comportarnos como hijos de Dios. Al momento de no seguir estas enseñanzas de vida que Cristo nos da, pues ya nos estamos alejando cada vez más de Dios, ¿no? Del Padre. Y se me hace muy interesante porque creo que esta cita, que es Hechos 3:19, da en el clavo, que dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que dice,
dice vuelvan a Dios. Entonces así como les decía, aunque nosotros, Edgar ya lo comentaba, aunque nosotros estemos en este caminar, nuestra conversión es continua y es de todos. Yo me equivoco, los que estamos en esta mesa nos hemos equivocado, todos los días nos equivocamos. Pero la gracia que Dios nos da es que nosotros nos arrepentimos de corazón de esos errores que cometemos y tratamos de volver a Dios. Y ese es el proceso de conversión continua que nosotros queremos llevar, ¿no? De ese, obviamente no todos los días me equivoco y luego... No lo hago con alevosía y ventaja, no sé si me explique. Que digo, pues la riego y luego me pido perdón. No. Pero en mi humanidad pues está el equivocarme y cuando me equivoco pues lo reconozco y quiero volver a Dios. Retomar yo creo que al momento de tomar este sacramento de reconciliación, ahí es cuando sigues en tu proceso, que se detuvo tu proceso de conversión, y retomas tu sacramento de reconciliación y sigues caminando. Y así hasta que pues la vuelves a regar y pues otra vez a retomar tu proceso, tu sacramento de reconciliación y a seguir adelante. Ahorita mi padrino decía algo muy importante de que a veces nos equivocamos o cometemos errores. Y fíjense que a mí me marcó mucho en este retiro al que fui, esto que ahorita que les decía que me explotaba la cabeza con el escuchar que la conversión se acaba hasta que te mueres, porque yo creí que estaba parada en un momento de mi vida en el que yo ya era la más convertida del mundo. ¡Vámonos! O sea, nadie me detiene. Sí, Veladoras prendidas y su foto. No, pero pues a veces les digo, uno comete el error de creer que si ya decidió convertirse una vez o si ya le pidió al Señor que lo convirtiera una vez, con eso basta, ¿no? Y yo me ponía mucho a pensar porque nos llamaban dentro del tema, nos decían que pues Dios nos llama, ¿no? Y al hacernos ese llamado empieza tal vez nuestro proceso de conversión. Bueno, cuando aceptamos el llamado de Dios. Y decían que al momento de aceptar ese llamado y empezar a caminar, durante el caminar podríamos perder tal vez el poder o la unción. Pero el llamado de Dios nunca se pierde porque es un llamado irreversible o un llamado irrevocable. Y yo me ponía a reflexionar en ese momento de que, según yo, iba muy bien. O que estaba... O sea, como que mi fe ya estaba en lo máximo y no sé qué. Pero cuando llegué ahí me di cuenta que no. O sea, que todavía hay muchas cosas en mí que me falta cambiar y que me falta convertir. Y a veces cuando iniciamos en este caminar creemos que ya le hemos entregado todo a Dios. Y le compartía a una amiguita, es que siento que algo me falta entregarle a Dios, pero no sé qué. Y ella me decía algo que fue así como que yo me lo empecé a imaginar, de que a veces vas con Dios y le presentas, según tú, todo lo que tienes, pero hay algo que lo agarras y lo escondes así como atrás para que Dios no lo vea. Y a veces iniciamos nuestro proceso de conversión sin realmente entregarle todo a Dios, sin realmente como que ponerle a Dios todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque a veces nos da miedo como que perder el control. Y no dejamos a Dios ser Dios. Y me llama mucho la atención porque ahorita cuando estábamos preparando el tema, buscábamos así como citas bíblicas o las frases o así, y me encontré con esta frase que dice: no existe seguimiento de Cristo sin tentación, es la parte de la vida cristiana, porque eso te lleva a la conversión, a descubrir dónde está el Espíritu de Dios, dónde el del mundo y dónde el del demonio. Y esta frase la dijo el Papa Francisco, y a mí me llamaba mucho la atención porque ahorita le compartía a Carla y a Luis Edgar que cuando yo llegué al retiro, al principio no sentía nada. O sea, como que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué vine? Y iba pasando el tiempo. Conforme iba pasando el tiempo. Ya me había tardado en trabarme. Ya me había tardado en trabarme. Conforme iba pasando el tiempo, yo me daba cuenta que realmente había muchas cosas que yo no había dejado que Dios transformara en mi vida, o que existiera realmente esa conversión. Y me acercaba a platicar con una hermana de la comunidad, porque íbamos varios jóvenes de aquí de la diócesis de Juárez. Les mandamos saludos a todos Saludos. los que Les fueron. mandamos saludos. Y te mando saludos, Angélica. Angélica, te mandamos saludos. Y me acerqué a hablar con Angélica y luego le dije, es que hay muchas cosas que me acabo de dar cuenta que no le he entregado a Dios. Y ya las identifiqué, pero las sigo reteniendo. O sea, como que ya no sé cómo soltarlas. Y ahorita que les compartí esta frase dice: no existe seguimiento de Cristo sin tentación. Y Angélica me decía: el enemigo sabe cómo tentarte y cómo atacarte
para que tú caigas y le entregues, o sea, y no le quieras entregar a Dios todo eso que tienes. Y no sé si ya les habíamos comentado, creo que mi madrina y yo, de que a veces... ¿Que renunciaste a tu trabajo? No, eso no, que a veces dejamos que nuestra mente nos domine, o la ansiedad. Así es. Y yo estaba pasando en ese momento como por un ataque de ansiedad donde como que creía que ya no había una salida. Y Angélica me decía, es que el enemigo conoce tus debilidades. Y él se agarra de ahí para atacarte porque siempre caes. O sea, porque tu mente siempre te hace caer en eso mismo. Y por eso no has podido llevar una conversión, pues, como que real, ¿no? Y yo, de verdad, o sea, como que... Porque hasta pensé, ¿qué estoy haciendo con mi vida si no he entregado esa conversión? O sea, si no he empezado a vivir la conversión como es. O sea, como que me confundí en creer que ya un día le entregué todo a Dios y ya fue todo en lo que pude como que convertir de mi vida. O sea, como que ya no había más. Pero por eso se me quedaban grabadas esas palabras en mi corazón de que la conversión es todos los días, la conversión es un proceso y la conversión se termina hasta que ya no estás aquí. Yo creo que mucha gente confunde el conversión con creer, ¿no? O sea, que piensa que con creer en Dios ya está... Ya es Convertido. suficiente, Ya es ¿no? suficiente. Sí. Sí, Edgar y yo hablábamos con un joven el sábado. Ajá. El sábado, y hablando de esto que dice Karen, a veces es muy difícil. Me acuerdo mucho algo que le dije, tú sabes en qué inviertes tu tiempo, si en las cosas del mundo o en las cosas de Dios. Y a veces cuando uno no, así como Karen, que era la más convertidísima del mundo, a veces no invertimos nuestro tiempo en las cosas de Dios. Esa es la debilidad de mucha gente ahorita, que pierde mucho tiempo en cosas que no son fructíferas para Dios. Obvio que pues hay que trabajar, hay que estudiar, hay que todo, pero mucha gente no pone en sus oraciones, no dedica su trabajo, no sé cómo explicarme, no encomienda su trabajo a Dios o Ajá. su tiempo a Dios. No hacemos eso, y hasta eso si te pones a pensarlo es un tope de tu conversión, porque en realidad Claro. no estás dedicando todo tu ser a Dios. Si no estás entregando todo de ti. Y yo le decía a este joven, es que tú decides qué es más importante invertir tu tiempo. Así es. Y yo le decía, mira, yo invierto, la gran mayoría de mi tiempo la invierto en Dios, en actividades de la iglesia, por así decirlo. Pero mi día lo encomiendo a Dios, me levanto y lo encomiendo a Dios y le dije, todo se acomoda. O sea, Dios te hace todo perfecto. Y creo que este proceso de conversión, pues sí, nunca se termina. Así como Karen dice que hasta que mueres es como el pecado. El pecado dicen que muere 5 minutos después que tú. O sea, te mueres y el pecado te sigue. Todavía. Por eso yo creo que debemos de llevar una vida de conversión continua, porque así como nos tenemos que seguir convirtiendo, así nos sigue el pecado también, y es una lucha interminable entre el pecado y la conversión. Bueno, ahorita que menciona mi padrino sobre el pecado, englobando todo, podemos entonces ir diciendo que la conversión, aquí lo estaba viendo también en una página, que la conversión, eso va a ser un cambio profundo dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando nosotros queremos cambiar o convertirnos, es porque nos estamos dando cuenta de algo que estamos haciendo mal dentro de nuestra vida. Y pues en relación con Dios, cuando descubrimos que tenemos algo que cambiar o algo que nos está alejando de Dios, pues solamente sería una cosa, que es justamente el pecado. Entonces, el primer paso para podernos convertirnos, pues es verdaderamente arrepentirnos entonces del pecado que estamos cometiendo. Porque ¿qué tendría de caso el quererme convertir sin quererme arrepentir de lo que estoy haciendo? Entonces yo creo que un paso importante en el que, si sabemos que tenemos que dar ahorita, puede que sea el ir a buscar el sacramento de la reconciliación, o estar en constante búsqueda del Señor de cumplir su voluntad, reconociendo en lo que hemos fallado, en lo que hemos faltado, en lo que hemos dañado tal vez con nuestra persona a Dios. Y cuando uno está verdaderamente arrepentido, pues encuentra el refugio en el Señor, ¿no? Que es, lo dice una lectura, que es rico en misericordia y que nunca se va a enojar, ¿no? Sino que Él va a estar esperándonos en todo momento para que nosotros podamos arrepentirnos verdaderamente de corazón. Y había una lectura que es de la primera carta de Juan. Es 1:5-7. Y dice la palabra de Dios. Dice, este es el mensaje que escuchamos a Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios,
pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros y la muerte de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí hace me gusta la comparación que hace de que si nosotros escuchamos a Jesucristo y sabemos que Dios es luz y no hay tinieblas, entonces en nuestra vida no debe de existir ningún rasgo de tiniebla. Así o sea, es. y si nosotros estamos decididos buscar a Dios y seguir a Dios, en cuanto veamos como la tiniebla, pues es momento en el que nosotros queremos, busquemos desecharla, busquemos echarla fuera, busquemos apartar eso que tal vez puede empezar a opacar la luz que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Así es. Ahorita que decías que tenemos que arrepentirnos de aquel pecado que no nos deja avanzar, recordaba unas palabras del padre Adrián. Saludos, padre. Saludos. Padre. Que decía que primero tenemos que identificar lo que no nos deja avanzar. Primero tenemos que identificarlo. Una vez que lo tengamos identificado, trabajar en ello. Si Eso se llama método científico, ¿no? Si Identifica el buscas un problema. identifica el problema, sí. Encuentra Sí, tenemos una que identificarlo. analízalo, encuentra una solución. Así es. Voy a ir a la reconciliación, como nos decía Edgar. Sí, o sea, creo que tenemos que estar buscando entonces en todo momento la reconciliación. Un pequeño consejo o ánimo. En cada episodio les decimos como si están pasando por algo. Si ahorita ustedes están identificando algo de lo que se quieran arrepentir, busquen en la internet quieroiramisa.com, donde hay confesiones y se pueden ir a confesar. Se Ya no cancela. funciona. Se cancela. Se cancela, ya no funciona. Pero Bueno. busquen en internet y ahí salen confesiones. Yo lo que hago, les voy a contar un tip. Yo lo que hago es que busco la parroquia, marco y pregunto cuándo son las confesiones y las voy apuntando en mi celular. O sea, martes hay confesiones en esta parroquia hasta ahora. Miércoles y así. Ahorita con la analogía de Edgar y la luz, yo me acuerdo que un día platiqué con un amigo que no voy a revelar su nombre. Pero un día él me Saludos decía... anónimos de saludos nuevo. Saludos al amigo del que no van a renovar su nombre. Revelar. A revelar. Un día estaba él pasando por un proceso muy difícil, ¿no? Y él hablaba de esto de la... No, o sea, de las tinieblas, pero él lo decía como oscuridad. Y yo le decía... Dios es esa luz del mundo, esa luz brillante que la oscuridad no puede opacar. Le dije, es como si tú en la noche te pones debajo de un foco. Y ese foco siempre va a estar prendido y nunca va a entrar la oscuridad ahí. Ajá. Y le decía, tú refúgiate en Dios. Por más oscuro que esté donde tú estés ahí, o sea, por más oscuro el lugar donde estés, Ajá. si ves esa luz, tú ahí refúgiate. Y no va a pasar No nada. va a pasar nada. Dios te va a ayudar siempre. Fíjense que ahorita que mi padrino decía que platicaba con un muchacho y que le decía que a veces ponemos nuestra fe o lo que sea en cosas del mundo. A mí se me quedaba, creo que la frase que más se me quedó grabada de todo el Enges fue: Dios quiere hacer muchas cosas en ti, pero Él no quiere que hoy te decidas por Él y mañana te decidas por el mundo. Y tal vez me pongo mucho en evidencia. Mucho. Mucho, que se note que soy de Chihuahua. Me pongo tal vez mucho en evidencia en que porque en varios capítulos, tal vez episodios, perdón, he dicho de que es que me he sentido así, que no sé qué. Pero porque cuando yo se lo estaba platicando a Angélica, cuando lo dije en voz alta, me sentía muy avergonzada de decir eso porque llevo 10 años en la iglesia llevo 10 años más bien conociendo a Dios, y cómo voy a estar teniendo estas batallas o estas luchas internas, ¿no? Y algo que me decían y que se me quedaba muy grabado es que, y que ahorita también se compacta un poco con la analogía que decía mi madrina de que somos una tacita. Y el episodio... Soy una taza. Una tetera. Iba a cantar eso, ¿no? Una cuchara. Un cucharón. El episodio pasado hablábamos de si te has decidido a servir al Señor, prepárate Sí. para la prueba. Y la parte donde dice, porque así como el oro se purifica con el fuego, tú pasarás tal vez por el crisol de la humillación, ¿no? Y me decían, tal vez el proceso de conversión va a doler o va a ser muy difícil, pero la recompensa es que en todo momento Dios te está abrazando en esa conversión y está trabajando en las cosas que te duelen y te está haciendo una mejor persona. Y ahorita, fíjense, meditaba una lectura y es Joel 2:13. Joel 2:13. Sí, Joel 2:13. Dice, rasguen su corazón
en lugar de sus vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para irarse y lleno de amor, siempre dispuesto a no hacer mal. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Y les decía ahorita, pues tal vez hemos escuchado más la otra parte de que el Señor es rico en misericordia, lento para enojarse, pero siempre está dispuesto para amar. Pero me gusta justamente cómo empieza esta cita bíblica en el que dicen, rasguen su corazón en vez de sus vestidos. O sea, vayámonos entonces a lo más interior que tengamos cada uno de nosotros. Y yo me acuerdo que una señora de la comunidad, pues veíamos como todo el trabajo que hay que hacer en la comunidad donde estamos ahorita. Y pues veíamos muchos puntos para trabajar y decíamos, no, es que si le seguimos rascando, vamos a seguir encontrando más Problemas y y más problemas, cosas y sí. más cosas. Entonces, en esta parte en la que la palabra de Dios nos dice, rasguen su corazón, pues es justamente esto, ¿no? Es necesario rasgar, aunque a veces en este rasgar vayamos a herir y tal vez a escarbar demasiado dentro de nuestro corazón, pero tenemos que buscar todo lo que tenemos que aprender a soltar, lo que tenemos que aprender a ir dejando, lo que tenemos que aprender a convertirnos. Entonces, si nosotros rasgamos y tal vez herimos el corazón, pero sabemos que va a estar Jesús o que va a estar Dios como el reparador perfecto de todo eso tal vez que rasgamos y eliminamos, porque Él viene a llenarlo de una manera más bonita, ¿no? De misericordia y amor. Y ahorita que decías que tenemos que ir dándolo, o sea, dando todo lo que somos, hay que recordar también una frase que dicen, nuestros padres, a ver, ahí me corrigen si lo digo mal. ¿Nuestros padres, literal nuestros padres? ¿O sea, nuestros padres? biológicos. ¿O nuestros padres de la fe? Nuestros padres biológicos. Ah. O sea, es que no quiero decir los señores porque pues, Sí, o la ya son- gente adulta por ahí. Ya son señores. La gente adulta. Bueno, Nosotros también. lo que dice la gente. No, tú todavía no eres bueno, el ya señor. no. Tú sí. Sí, yo sí. La gente adulta de la iglesia que Ajá. dice: el Señor no te pide todo, lo quiere todo, ¿no? Algo así. ¿Cómo va, Edgar? Tú ayúdame. ¿El Señor no te pide algo? ¿Lo quiere todo? ¿Algo así? Sí. No me- Es que no recuerdo, pues que todavía Bueno, no soy una señora Pero completa. se concluía con ese de que lo quiere todo, ¿no? Sí, que el Señor lo pide todo. Entonces nosotros al momento de darle todo, entregarle todo, Él se va a encargar, creo yo, también de nuestra conversión día a día. Sí. Tal vez nosotros no nos vayamos a dar cuenta o no nos demos cuenta de ciertas cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida, pero Él constantemente va cambiando algo dentro de nosotros. Y ya es cuando a largo plazo o alguien nos hace algún comentario y nos hace entrar en razón así como, ay, es cierto, ya no hago tal cosa o ahora hago esto diferente. Es porque el Señor también va actuando sin que nosotros nos demos cuenta. Es cuando nosotros le entregamos todo tal cual, todo lo que somos, pero, o sea, que no tiene de malo, o sea, no tiene nada de malo si lo vas entregando poco a poco, ¿verdad? Pero también cuando tú lo entregas por completo, también el Señor va a ir cambiando nuestro corazón, nuestra mente, sin darnos cuenta. Bueno, a veces, yo pienso así también de esa manera. Ahorita todos iba a balconear gente. Increíble. Jesús bendito. Todos hemos conocido a estos servidores que tienen otros modos, otros modos de pensar, no sé, otros modos de actuar. Y yo creo que dice la palabra de Dios en Mateo 3:8, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Yo creo que cuando nosotros, o bueno, en mi caso, lo voy a exponer en mi caso, yo sí he visto personas que yo las veo y digo, olvídate, esa es una persona bien llena de Dios, o sea que su conversión es... voy a poner de ejemplo a Lenchito, al papá de Edgar. Saludos, papá. O sea que Saludos, es una Lawrence. persona que entrega todo y siempre lo hace alegre y siempre lo hace feliz y siempre lo hace de buen corazón. Y le dices, es una persona que su conversión Acorde con su vida, ¿no? acorde con su vida, o sea, él entendamos este arrepentimiento con ese decirle sí al Señor, o sea, yo me arrepentí de lo que hacía, de la vida que llevaba y los frutos de Lorenzo en este caso, ay, bien igualado, bueno, yo también soy. Los frutos de Lencho, ves que es una persona que está produciendo sus frutos de arrepentimiento, que día con día trata de agradar al Señor y los puedes identificar.
Cuando fue la misa de confirmaciones de los muchachos, no sé si a Edgar le dijeron, te voy a decir por primera vez. Por Ajá. primera vez. Había unos papás que decían, es que no es normal que Edgar tenga esa sonrisa. O sea, la Sí, finge y Edgar. así. Le dije, no. Ay, ay. Los papás de tu ahijado, uno de los de tu ahijado, dijeron que no Que era tu risa era normal. fingida. Increíble. Que tu Tus risa era papás. fingida. Que en las Yo- fotos sales así súper sonriente y decían que lo estabas fingiendo. Y Yo que él el les más decía- falso. El más Y falsísimo. que él les decía que no, o sea, que tú siempre tenías esa Es sonrisa. que- Y decían que no era normal. Que a lo mejor, bueno, es que ellos Increíble. no están acostumbrados Claro. a ver esto, pero a lo mejor estamos demostrando, estamos produciendo frutos que demuestran nuestro arrepentimiento, o sea, que no Ujú. queremos hacer cosas que no agraden a Dios. Esta cita se me hace muy bonita y muy cortita, pero como muy acertada al punto. Bueno, y ahorita con la cita que nos compartía mi padrino, básicamente yo siento que si ya estamos arrepentidos, los frutos deben notarse, ¿no? Porque a veces es, y lo hemos dicho quién sabe cuántas veces, ya parecemos otra vez disco rayado, de que es muy fácil que se te note a Dios cuando estás dentro de la iglesia. Lo difícil es que se te note Dios cuando estás fuera de ella. Y hay personas que tú las ves y ves en ellos reflejados el amor de Dios. O sea, ahorita compartí a mi padrino Lenchito. Y hay muchas otras personas que conocemos tal vez dentro de la iglesia y que las vemos y que apenas vemos su rostro y es un rostro donde se ve que ya ha habido una conversión. Y ahorita se me venía mucho a la mente. Iba a balconear, pero no diré nombres. Increíble. Hoy andan muy balconeadores. Será anónimo. Pero ahora que fuimos a Lenges, vamos varios jóvenes de la diócesis. Y hay un muchacho, no voy a decir su nombre. Pero ya sabemos que es hombre. Pero cuando lo escuche, pues, si lo escucha, vas a ver pues qué es él. Él el año pasado que fuimos a Lenges iba bien serio y no hablaba casi con nadie y así. Y hace poquito empezó a vivir el preseminario. Y cuando vivió el preseminario y todo, pues decidió, bueno, el Señor le mostró que su vocación es el sacerdocio. Y entonces ahora que íbamos a Lenges, desde que lo vi la primera vez, yo como que me sorprendía mucho de cómo de un año a otro había cambiado tanto y cómo se le notaba tanto su conversión y el amor que tenía hacia Dios. O sea, porque si yo comparaba, ya iba a decir su nombre, se me iba a salir. Si yo comparaba a el Su muchacho antes y el del año después. pasado con el muchacho que yo vi ahora desde el primer día que lo vi, cuando nos íbamos a subir al camión, yo decía, es que es otra persona. O sea, Cabello de rubio y... es otra persona. Un Targaryen. No, o sea, es otra persona completamente diferente porque se nota que ha dejado actuar a Dios en su vida y que ha hecho todo lo posible o que está haciendo todo lo posible por cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y él nos compartía de que, porque le dije yo, es que me sorprendió mucho que fueras a entrar al seminario por cómo te conocí, ¿no? Y él me decía, es que si algo estoy seguro es que tal vez esto no estaba dentro de mis planes o no era algo que yo quería, pero si es la voluntad de Dios, la voy a cumplir. Y me decía, a mi familia le sorprende mucho porque no lo creían por cómo era yo. Y ahora me dicen, es que eres una persona completamente diferente. O sea, hasta en cómo te expresas, en cómo hablas, en cómo oras, en cómo te relacionas pues con todos los demás. Entonces, dice también la palabra de Dios como que por sus frutos se conocerán, los conocerás. Y si realmente ya empezaste a vivir ese proceso de conversión y ya eres un cristiano enamorado de Dios, se te tiene que notar. O sea, no puedes salir al mundo y tener una actitud que no tendría un cristiano. Y muchas veces, y voy a hablar primero por mí, ¿no? Estamos dentro de la iglesia y somos uno y cuando salimos somos otro. Y yo lo Como Fiona, de día una y de noche otra. Ándale. Estás en la iglesia y eres Fiona bonita y sales de la iglesia y eres Fiona... Fiona Fiona Shrek. Ogro. Ándale, Ogro, Fiona ogro. Ogro. Fiona. No tenemos los derechos de autor para decir esos nombres, pero bueno. Ay, sí. Pionix. Bien. Porque ya demandaron al que cuando cantó la de Ey, el no vas burrito. a cantar, no vas a cantar. Cuando el burrito cantó la canción esa en la que Sí, la de la Salen mesa. a la de la mesa. ¿A poco? la de la mesa que aplaude. Ya, Esa que habló. no Ya. canten. No tenemos dinero Bueno, para pagar. ahorita que decía Karen de
De San que se le Pablo. notaba, no, del muchacho Pues pensé desconocido. que ese muchacho era San Pablo porque dijo, no, era un muchacho con habilidades, hizo sacerdote. Perseguía a los cristianos. No, de es San acá. Pablo. Que la historia de conversión más, una de las historias más bellas de Oye, la sí, iglesia, la de San Pablo. deberíamos de ahorita. Ahorita hablamos de ello. Tenemos O si no nos alcanza el tiempo. siguiente podcast hablamos. Tenemos tiempo. Como les comentaba ahorita de que Karen decía que pues le sorprendía mucho cómo había cambiado ese muchacho. Trato de no decir ¿Cómo mucho se la llama? Cuyo nombre no conocemos. cuyo nombre no ¿Con qué conocemos letra y empieza? permanecerá En el En el En el anonimato, anonimato. pero En ya el- sabemos que está en el seminario. Anonimato. anónimo. Entonces ya nomás hay que buscar qué joven del seminario fue el ángel. Ajá, el año pasado. Sí. No, este. Y No, este, los dos. los dos el año Increíble. pasado y Ok. este. Oye, Karen, ¿por qué? Oiga, no sean stalker, ¿Qué, por qué favor. tal ¿sí? que lo podemos invitar aquí que nos Sí, hable de su proceso de pero conversión? necesito preguntarle primero si podemos revelar su identidad. Ahorita que dejemos de grabar les digo quién es. Ok. Ok. Bueno. Ustedes se quedarán con la duda, nosotros no. Y ya después lo podemos invitar. Muy bien, muy bien. Ah, me agrada, parece bien. agrada. Bueno, llegando al punto, es lo que les comentaba ahorita, que el Señor nos va transformando y se ve como que en qué hemos cambiado cuando también la gente nos lo dice. Entonces, cuando nosotros cambiamos, la gente lo ve y es cuando, ahorita que Karen decía, se le veía un rostro nota. diferente, o sea, se le nota. Y es cuando también hay una alabanza. Sí, yo también me acordé de esa alabanza. ¿Verdad? Sí. Que nos enseñó. Ay, esa La hermanita, como la queríamos Marisa. mucho. Le La mandamos hermana un Marisa. saludo, Marisa. Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. ¿Qué Sí. saludo? Un abrazo, Marisa. Que es una alabanza que dice: si Sí, tú tú- No cante nomás, Ah. si quieren así, explíquenosla. Ya empezaste a aplaudir y todo. Ya estaban bien inspirados porque Dice, si tú No hay dices necesidad, que tú güey. tienes al Señor, que se te note. Así. Y sí es cierto, porque muchas veces, dijera Karen, Fiona de día Sí. y Fiona de ogro. ogro de noche. Entonces, no tenemos que ser, ahora sí que Ogros. doble caras Ah, en ogros. Pues sí, o sea, Sí. si lo vamos viendo en esa perspectiva, pues sí. No tenemos que ser dos personas, no tenemos que tener dos caras, una en la iglesia y una afuera. Hay este canto ecuménico, que no es católico, pero es un canto de cristiano movido por la gracia, creo yo. Pero dice esta palabra de Dios dentro de su canto, la de que a Moisés le brillaba la cara cuando bajaba del monte. ¿Cuál es? Es una canción. Y yo creo que a Moisés le brillaba la cara cuando bajaba del monte porque era una persona llena de Dios. Y que hacía todo por Dios. ¿Por qué nosotros no podemos ser esas personas que nos brilla la cara por Dios? Yo a veces... ya mínimo que le brille por la grasa. ¿Verdad? Ay, sí me brilla. Entonces sí, estoy bien lleno de grasa. yo. fíjense que ahorita que decimos eso del rostro y así. O sea, creo que uno no puede ocultar sus expresiones faciales. Sí, eso es- Y había otro muchacho, que que me decía ya cuando se había terminado el enjes. Se nota que Dios actúa en tu vida porque cuando venías con una carita. Oh. Me dijo, y ahorita se te ve tu cara completamente diferente. O sea, se ve que es una cara llena de Dios. Y decía yo, es que sí es cierto. O sea, aunque yo no lo dije, pues la gente se dio cuenta por cómo estaba mi rostro, Por tu ¿no? semblante. Por mi semblante Ya se había de... maquillado y todo, se había metido Sí. bañado. A mí espero y confío y oro en Dios que todas las personas que fueron al Enges y se llenaron de Dios, que sea algo que no se les acabe. Hay mucha gente que llega bien llena y a los 2 días, 3 se les olvida. Ya se les olvidó. Hay unas personas que en el camino se les olvida. Que en el camino de regreso ya se les olvidó todo lo que vivieron y todo lo que Dios les dio. Cuando Dios te regala algo es para siempre. Yo no sé si se acuerdan los capítulos pasados que hablamos de las misiones. Sí. Sí. Cuando nos contaban estas experiencias que tuvieron dentro de los Enges y de las avanzadas y todo, son cosas que Dios te deja para dar testimonio y edificar, y que cada vez que las cuentas y te acuerdas de ellas se te pone la piel chinita porque es un regalo de Dios. Sí, sí, sí. Sí me Confirmo. pasa. Sí. Y yo que no he vivido, yo que estoy que soy testigo de todas estas cosas que ha hecho Dios, las piensas y no que te emociones, sino que simplemente te acuerdas del amor de Dios, que el amor, ay, iba a cantar, les dije que no cantan ustedes, sí. Increíble. Que el amor de Dios es tan grande que te emocionas, te pones feliz. Yo creo que simplemente para demostrar esta cara, este rostro de felicidad por Dios, es acordarte nomás que Dios pues es bueno y te ama. Así. Fíjate, ahorita que decías eso de solamente basta acordarte que Dios es bueno,
y que nos ama, pues también recordar que en una parte de la Sagrada Escritura nos dice como te basta mi gracia. Te vas. Entonces también refugiémonos en eso, ¿no? No nos movemos por nosotros solos, sino nos movemos por la gracia de Dios, y que sea entonces esa gracia la que nos ayude a levantarnos, a cambiar, a dejarnos, ay, se me fue la palabra. Bueno, ahorita que Edgar dice esto, se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, pensé algo muy bonito que decía, como si ya lo voy a escribir, pensé en algo muy bonito que era, oremos todos por la conversión de los unos, de los unos a los otros, ¿sí? Ajá, De los unos por los otros. De los unos por los otros, y Dios estará siempre feliz. O sea, si hoy yo oro por la conversión continua de Edgar ora por mi conversión, bueno, por la conversión continua de Carla, y así continuamos, pues tenemos esa cadenita de fe. Dice en el catecismo, hay una parte en el catecismo de la Iglesia Católica que decía que la Madre Iglesia nos da esta fe, pero que la fe del mundo, de nosotros los creyentes, es como una cadenita, que todos somos un eslabón y vamos haciendo una cadena muy larga hacia el cielo. Y si todos oramos por esta conversión continua de todos, pues esta cadenita se empieza a hacer una cadenota, yo creo. O sea, empieza a hacerse un eslabón cada vez más fuerte. Así que oremos todos por las conversiones continuas de todos nuestros hermanos, de Así todos es. nuestros sacerdotes, porque nuestros sacerdotes también tienen que vivir esa conversión continua todos los días. Todos los que estamos en esta tierra. Hay dentro de las biografías del Padre Pío, hay una historia que dice que uno de sus monjes, no era de él, ¿verdad? Pero uno de los monjes que estaban con él en el monasterio escuchaban muchos ruidos en el cuarto del Padre Pío. Y en la mañana, a las mañanas, amanecía con arañazos y rasguñado y violentado. Y decía que el diablo, el demonio, todas las noches venía a molestarlo. Dice, pero yo me defendía con mi oración y con mi arma, que era su rosario. Imagínate esas tentaciones, esas ya no son tentaciones, ¿verdad? Esas batallas, peleas. Esas Sí, batallas son batallas ya. si a veces nuestra conversión se quiebra por un simple pecado, un levesón, ¿verdad? Que podemos nosotros, imagínate las batallas que tiene un sacerdote. Exacto. Así que oremos siempre por la fe y la conversión de nuestros sacerdotes continuos, para que Sacerdotes santos. ellos sigan siendo esos Pilares. esos pilares de la iglesia, ¿no? Esas personas que nos pueden dar esta Sagrada Comunión. Para nosotros todo es como una cadenita, ¿no? O sea, nosotros oramos también por su conversión, para que ellos también nos puedan dar ese sacramento de la reconciliación, y así nos vamos con esta cadenita siempre agradando a Dios. Y ya para ir terminando, les quiero compartir una palabra del Señor, que es Mateo 4:17, y dice: desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el Señor nos marca, ¿verdad? Nos recalca nuevamente que dejemos los caminos que no son de Él, que no son correctos, y que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Porque ya el reino de Dios está cerca. Nadie sabe el día de la hora, pero está cerca. Así es, sí. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Así es. Dinos, está como Karen, nomás nos dice, no te voy a decir. Uno se queda con el Jesús en la boca. Y ahorita se me venía un tip que escuché alguna vez de un sacerdote, de qué hacer tal vez para ir cambiando de poco a poco, ¿no? Y ir reconociendo. Y el sacerdote decía, no, pues agarra una hoja de papel y todo lo que veas que vas haciendo mal en el día, velo escribiendo. O sea, velo escribiendo. Todas las acciones malas que hayas escrito. Y al finalizar el día, si en tu oración personal tratas esa hojita de ofrecérsela al Señor. O sea, si puedes visitar al Santísimo, si puedes ir a misa, pues llévate esa hojita y dile al Señor: Señor, estos son mis defectos, estas son mis debilidades, pues ayúdame a cambiarlas. Y así día tras día. Y dice que cada vez que, nos lo platicó también el sacerdote, y que cada vez que pasaban los días, dice el sacerdote que llegó un momento en el que ya de la lista tal vez gigante que tenía, pues ya eran nada más una o dos cosas las que había que cambiar. Entonces, pues vamos con ayuda de Dios, agarrados de la mano de Dios, y sepamos que Él es rico en misericordia y que siempre nos va a perdonar en todo momento. Recordemos que algo de lo más importante que hay que mencionar, que sin Dios no podemos hacer nada. Y que sin Dios nada somos. Nada somos.
así es. Entonces, pues les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Les mandamos nuevamente saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos, gracias por Saludos. escucharnos. Gracias. Les pedimos que nos ayuden a compartir en las diferentes redes sociales, que nos ayuden a compartir las publicaciones, que nos sigan. Si a alguien le quieren recomendar este podcast, se lo pueden mandar. Entonces, agradecemos a todos y esto fue Jóvenes en Fe. Adiós.